Levítico capítulo 10, ¿ya lo tienen? Versículo 1 y el versículo 2. Voy a leerlo en voz alta y una vez que terminemos voy a pedirle al hermano Julio si nos hace el favor de hacer una oración para que Dios bendiga la clase de esta mañana. Dice la Biblia en Levítico 10:1: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hasta ahí, hermanos, vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tenemos nuevamente, Señor, de presentarnos delante de ti. Gracias, Padre, por el inicio de una nueva semana, Señor, pidiendo que te doble nuestras vidas, Señor, lo que tienes preparado para nosotros en esta mañana, como es la escuela dominical, Señor, para nosotros, y pedimos que usted bendiga, Señor, este tiempo, que bendiga, Padre, a nuestro pastor también, donde quiera que esté, Señor, meditando de tu palabra, Señor, y primeramente, Señor, con los que estamos aquí reunidos, prepara, Señor, el corazón del pastor Rojí, Señor, también, para la exposición de tu palabra, Padre, para iniciar en este día, Señor, la escuela dominical, esperando, Señor, que con tu grandeza, Señor, y con tu misericordia podamos, Señor, ser enseñados y poder nosotros poner por obra lo que tienes para nosotros en esta mañana, Padre, pidiéndonos, Señor, en esta mañana todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. En esta historia, hermanos, no sabemos mucho acerca de la biografía de estos muchachos, de estos hijos de Aarón. Dice la Biblia, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Lo que sabemos es que como hijos de un sacerdote o de un sumo sacerdote les correspondía en descendencia y en turno, por supuesto, el continuar ministrando como tales, como sacerdotes o sumos sacerdotes, de acuerdo, era el caso. Eran propiamente de la tribu de Leví, eran los únicos que deberían de estar ministrando en la liturgia, es decir, en el ministerio de las cosas sagradas, de las cosas santas que tenían que ver con el tabernáculo de reunión en su momento. Esto era el tabernáculo de reunión cuando Moisés les dio la orden al pueblo, a aquellos artesanos que habían sido entendidos y capacitados por Dios para elaborar esa tienda de campaña grande que se le llamó el tabernáculo de reunión. Ahí es donde estaban ciertos enseres y ahí era donde estaba ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El arca del pacto. Y ahí era donde justamente la gloria de Dios se presentaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios en el lugar santísimo. Era el único que podía entrar. Aarón, como sumo sacerdote, él entraba una sola vez al lugar santísimo, como estaba estipulado y reglamentado, o legislado más bien, en la propia ley mosaica. Pero Moisés podía entrar y salir cuando Dios quería hablar con él. Así que ahí estaba el tabernáculo, pero de ahí en fuera Moisés tenía que respetar también lo que había sido estipulado por Dios, de manera tal que había una reglamentación, una ley que había sido claramente marcada de Dios a los levitas, cómo deberían de desarrollar el ministerio. Todos los enseres, los muebles, todo lo que cubría era parte del tabernáculo de reunión. Posteriormente, cuando Salomón construyó el templo, pues requería de solemnidad, de formalidad, de reverencia y de respeto en todo el proceder. Eran actos ceremoniales, como ceremonia. Una ceremonia, todo es simbólico, es representativo. Por eso esa es la razón por la cual una ceremonia debe de llevarse a cabo tal como se ha ideado, porque pierde el simbolismo si no se hace correctamente. En el Antiguo Testamento Dios había encargado ritos ceremoniales y todo debía de ser como Dios lo marcó. Nadie podía hacerlo, es que yo creo que así es,
y así puede ser, o bueno, vamos a hacerlo de esta otra manera para darle un pequeño cambio. No. Y resulta que Nadab y Abiú, que eran propiamente los hijos de Aarón, el sumo sacerdote en ese entonces, dice que tomaron cada uno su propio incensario para ministrar en el tabernáculo, pero pusieron en ellos, en sus incensarios, fuego propiamente como debieron de haberlo hecho, pero dice, ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó. Por eso era extraño, porque Dios no les había dicho, quiero que me ofrezcas esta ofrenda de incienso aromático. Así que no fue la orden de Dios, fue una iniciativa de estos muchachos, quizás en serio o quizás fuera de la formalidad. El asunto es que no tomaron en serio lo que Dios había ya marcado y requisitado de manera ceremonial y de manera legal, porque así estaba marcado en la ley que Dios le dio a Moisés para que ésta se la diese al pueblo, pero también a los levitas, para que ejercieran bien su liturgia o el ministerio como tal. Entonces dice que ellos ofrecieron fuego extraño e incienso extraño que Dios nunca les mandó. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová y se acaba la historia. Esto y otros pasajes más, hermanos, nos hacen recapacitar y pensar que a Dios no se le ofrece lo que nosotros pensamos que a Dios se le debe de ofrecer, o lo que nosotros queramos ofrecerle, o lo que nosotros proyectemos que es lo que Dios se va a agradar de lo que yo puedo ofrecerle. No tengo más, le voy a dar así a como salga, y que Dios sea recibido y que Dios reciba mi adoración. Me acuerdo que hace algunos años, yo estaba muy pequeño, era un niño todavía, y me acuerdo que pasó un joven de los mayores de la iglesia, y pasó a cantar un himno con otro joven de la iglesia, y le habían ensayado mucho, y como que no le salía muy bien, pero ya era el domingo que habían quedado que iban a presentar ese canto especial. Estaban muy nerviosos los muchachos, y dijo uno, dice, hermanos, ensayamos demasiado, pero pues no estamos muy seguros, pero pues ya así quedamos. Dice, si sale bien es para Dios, si sale mal pues es para ustedes el canto, ¿no? Y yo creo que con eso se relajó un poquito y lo hicieron bien, gracias a Dios. Pero cuánta verdad tiene ahí, ¿verdad? A Dios se le ofrece lo que es correcto y lo que va a salir bien. Un día se presentó un hermano, hace algún tiempo fuimos a una iglesia de invitados, no a predicar, sencillamente a estar allí. Y me acuerdo que el pastor de la iglesia no estaba y le tocó predicar a un hermano y dijo, hermano, no me preparé, no estudié, no sé qué les voy a enseñar. Dijo, eso nunca debe suceder así, nunca debe uno decirlo. Dice, no me preparé, no estudié, pero pues vamos a ver qué Dios nos va a enseñar ahora. Dije yo, pues vamos a llegar a salir peor de como llegamos. Porque un predicador debe de orar, debe de prepararse, debe de estudiar, debe de ponerse en las manos de Dios para poder enseñar a una congregación. Y no es nada más, pues ahí lo que Dios diga, a ver qué sale. No. Porque lo primero en una predicación es dar gloria al Señor a través de la preparación y de la exposición de su palabra. Y dos, pues es que el pueblo de Dios sea edificado. Y en esa ocasión creo que ninguno de los dos factores elementales se desarrollaron. A Dios no se le ofrece lo que pudiera salir, o al cabo es para Dios, decimos, no pasa nada. No, al contrario. Al punto que voy, hermanos, es que en la lección de esta mañana yo quiero compartirles el tema respecto a que no debemos de jugar, o el cristiano no debe de jugar con las cosas de Dios. Debemos de tomarlas en serio, porque justamente tiene que ver con Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Todo lo que tiene que ver con Dios debe ser formal, debe ser en respeto, debe ser en reverencia y debe ser planeado, porque debe de llevar gloria a Dios.
lo que no se prepara, lo que se hace ay como salga. Al cabo no pasa nada, es para la iglesia, es para Dios. Como no vemos a Dios físicamente como los hermanos, muchas veces nuestra tendencia natural, no normal, natural, es bueno, si no me ven, no pasa nada, ¿verdad? No nos ve el patrón, las cosas no se hacen como el patrón quiere. No está el supervisor, podemos relajarnos un poco porque podemos ser un poquito más laxos en mi labor, en mi función. Pero está presente, entonces todo cambia. ¿Se acuerdan? Pablo le escribió, no recuerdo si a la iglesia de Gálatas o a los hermanos de Filipos, y les dijo que deberían demostrar celo siempre en las cosas de Dios. Dice, no solamente cuando yo esté presente, sino ausente también. Como que Pablo sabía que no eran mexicanos los hermanos, pero tendían a la misma idiosincrasia que los propios mexicanos. A querer hacer las cosas bien cuando el superior o la jerarquía nuestra no está. O cuando viene alguien como para poder impresionar. Se hacen las cosas mucho mejor. ¿Se acuerdan hace muchos años cuando la ciudad sigue estando descuidada? Tijuana. Pero recuerdo que hace muchos años estaba muy niño y cuando iba a venir el presidente empezaban a pintar las calles, a pintar los cordones de las banquetas, pero nada más por donde iba a pasar el camión del presidente. Todas las demás quedaban igual. Querían darle una buena impresión de que todo estaba bien, que estaba correcto, que la ciudad estaba muy estética, muy limpiecita. De ahí en fuera no hacía nada hasta cuando volvía a regresar. Y eso se tiende también, hermanos, a llevarse a cabo en las iglesias. En la vida cristiana. Ahora quiero que veamos entonces, hermanos, esta premisa que ningún creyente debe de jugar o tomar en juego las cosas de Dios. Ninguno. Y vamos a ver algunos puntos importantes para poder desarrollar este tema. ¿Qué puede ser o cómo podemos entender el jugar con las cosas de Dios o las cosas espirituales? Número uno, el ser inestable, por ejemplo. Ser inestable podemos entenderlo como la falta de firmeza o la falta de perseverancia. Ser inestable, hoy sí, mañana no. Hoy ando muy motivado en las cosas de Dios, mañana no sé si vaya a venir. No sé si puedan contar conmigo, pero hoy sí, aprovécheme, pastor, porque hoy ando de buenas. Inestabilidad. Cuando un cristiano muestra inestabilidad, es decir, falta de firmeza, que es muy voluble, que en un momento puede estar motivado, animado, pero ya no sabemos cómo vaya a estar ese hermano, esa hermana 2 días después o la siguiente semana. Y no se puede confiar en alguien así, porque no se le puede confiar a algún ministerio, porque no sabemos con qué nos vaya a responder la siguiente ocasión. Una vez estábamos haciendo un calendario de limpieza del templo, lo hacíamos una familia cada semana, entonces yo hacía el rol, preguntaba, nos organizábamos, entonces ya hacía un calendario, yo lo ponía ahí en el calendario, que ese fin de semana le correspondía hacer la limpieza a hermanos, para que supieran, porque si no lo hacíamos así, decían, no, es que nadie me dijo nada, pastor. Es que usted lo dijo la otra vez, me dijo un hermano, pero ya no me recordó, es que no hay que recordarle. Ya lo sabía, usted se comprometió, es más, usted escogió ese fin de semana, porque dijo que el anterior iban a salir a Chicago, no recuerdo qué ciudad, y no iban a poder estar. Entonces usted dijo, entonces así quedamos. Sí, pero a mí, usted sabe que yo soy muy olvidadizo, pues también Dios lo sabe, hermano, y por eso usted tiene que aprender a ser organizado y disciplinado en sus compromisos. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Es mejor a que prometas y cumplas, y si no vas a prometer, mejor no prometas para que no incumplas. Es lo que dice Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Entonces dije, bueno, entonces los voy a dar por escrito y así ya no tienen pretexto. Entonces les daba el calendario y ponía el calendario en grande ahí en el periódico mural del templo, en el vestíbulo, y así los hermanos lo miraban. Pero había todavía familias que decían, ay, es que no lo miré. Entonces con ganas de tatuárselo, ¿verdad? En el brazo, en la mano, donde sea, para que no se les olvidara. Ya cuando llegamos a ese punto, hermanos, es que ya las cosas de Dios, no, es hermanos, hermana,
ya no es responsable, no ha mostrado responsabilidad, es una persona irresponsable. Y un cristiano irresponsable en la vida cristiana es inestable, está jugando con Dios. Nadab y Abiú no tomaron con seriedad ni con responsabilidad lo que deberían de haberlo hecho con responsabilidad, con respeto y con el más alto sentido de la responsabilidad, el ofrecer la liturgia, el ministerio, sino que dijeron, vamos a prender fuego aquí de Dios, no importa Dios, vamos a impresionar a Dios. No, fue peor. Porque dice Dios que Dios no se agradó de ellos y entonces les quitó la vida. ¿Qué podemos pensar que es el jugar con las cosas de Dios? Ser inestable. Número 2, ser indiferente. No, yo no lo voy a hacer, que lo hagan otros. Yo no tengo tiempo. Yo no puedo, no sé. Inestabilidad, indiferencia, inconstancia también. Es una manera en que se manifiesta la falta de seriedad para poder llevar a cabo la obra de Dios. Y cuando digo obra de Dios, hermano, me refiero a lo que tenemos que desarrollar cada cristiano. No solamente quien sirve a Dios son los predicadores, o son los pastores, o son las hermanas de cuna, o los que dan clase. Todos los cristianos hemos sido llamados a servir a Dios. Dice la Biblia que nosotros, sabiendo que hemos recibido un reino inconmovible, es decir, hemos recibido la palabra de Dios predicada, hemos creído en Cristo y somos parte de ese reino de Dios, tenemos la salvación asegurada por la gracia y por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces nuestro compromiso con Dios, no para pagar lo que Él ha hecho por nosotros, porque lo que Él ha hecho por nosotros no tiene precio, pero para corresponderle al amor que Él manifestó a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cómo vamos a mostrarle nuestro amor? Sirviéndole. De cualquier manera que se nos presente para poder, llevar a cabo algo por Dios, pues hacerlo con el más alto sentido de responsabilidad. Pero tenemos que ser constantes. Ser irreverente también. Cuando se pierde la reverencia es porque no hay un corazón que ama a Dios. Cuando hay irreverencia no hay adoración. Cuando hay irreverencia no hay responsabilidad por parte de ese cristiano. Se necesita reverencia. Y no cualquiera, hermanos, acepta o recibe la reverencia. Es decir, el concepto de reverencia no es muy bien aceptado por muchos. Hoy en día hay mucha irreverencia en la vida cristiana. En muchas iglesias son irreverentes. Se hace lo que quiere, se presenta lo que quiere. Un día me dijo un hermano, miembro de una iglesia, yo fui apoyando a un pastor, le ayudé a manejar. Hace muchos años y yo estaba ahí, lo invitaron a cenar y pues el chofer tiene que ir también, ¿no? Y ese hermano se sentó conmigo porque allá estaban los otros hermanos y empezamos a platicar y él me decía que él estaba inconforme con su pastor, que porque no lo dejaba hacer cierta cosa en la iglesia. Digo, no hermano, es que me parece que si usted hace eso va a sembrar la irreverencia por la forma en que lo va a presentar. Por alguna razón el pastor le dice que no, o todavía no. Pero es que no pasa nada, yo quiero desarrollarme, Dios me lo puso en su corazón. Si Dios se lo puso en su corazón, lo va a poner también en el corazón del pastor, y ambas voluntades se van a juntar y va a ser. Pero si está solamente en una de los dos, no creo que sea de Dios. Mejor espere a que el pastor le dé la luz verde, o espere a que se presente la oportunidad y entonces podrá hacerlo. Mientras, sígase preparando bien. No, es que yo ya estoy listo, sí hermano, pero no es la manera como usted me lo está diciendo. Va a sembrar irreverencia y falta de respeto, y si usted lo hace así, un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquiera va a querer hacer eso que usted quiere presentar ante Dios en un culto. Van a decir, pues así se puede hacer, yo también lo voy a hacer. Y no se trata de eso. Se trata de mejorar, de caminar hacia el frente, no retroceder. ¿Qué podemos pensar? Que jugar con las cosas de Dios es ser inestable, ser indiferente, ser inconstante, ser irreverente. Y muchas otras cosas más. Ahora, ¿por qué no debemos de jugar, hermanos, con las cosas de Dios? ¿Por qué la vida cristiana, la relación con Dios, la iglesia, los hermanos, la fraternidad que tenemos los hermanos unos con otros? Ya se dio cuenta, hermanos, que hay
la fraternidad que tenemos aquí es algo que va a durar toda la eternidad. Nos conocemos los hermanos en el templo, venimos de culturas distintas, por llamarle de alguna forma, es decir, de estados diferentes, con prácticas diferentes, familias distintas, y luego nos convertimos a Cristo y nos reunimos juntos en una iglesia. Tenemos puntos de vista distintos, tenemos acuerdos diferentes, podemos estar en desacuerdo con un hermano o con una hermana, pero hay algo más importante, porque todo eso queda en sencillamente una opinión, un criterio, que eso es muy volátil. Hay algo más que trasciende, hermanos, y es nuestro amor, el amor en Cristo que nos une, y eso nos va a mantener unidos toda la eternidad, que ni siquiera la hemos iniciado. Y cuando estemos en el cielo van a transcurrir 1000 años y todavía no habríamos iniciado la eternidad. Pero allá nos vamos a tratar toda la eternidad en el cielo. Entonces la fraternidad que tenemos aquí en la tierra, hermanos, es algo que va a trascender. Entonces jugar con las cosas de Dios, ¿por qué no debemos de jugar con las cosas de Dios? Dije, número uno, porque Dios merece ser respetado. Porque Dios merece ser respetado. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Si alguien lo encuentra, puede ponerse de pie y leerlo en voz alta. Deuteronomio 4, 35 y 36. Deuteronomio 4, 35, versículo 35 y versículo 36. ¿Alguien lo tiene? Yo ya lo encontré. Bien, dice la Biblia así. A ti te he mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos que hizo oír su voz. Estoy en Deuteronomio 4, 35, ¿verdad? 35 y 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Hay mucho trasfondo respecto a estas declaraciones que se menciona Dios hablándole al pueblo a través de Moisés en esta frase. Dios merece ser respetado, porque dice la Biblia, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Yo te hice oír mi voz desde los cielos, y tienes manifestación de que realmente yo soy Jehová tu Dios. Dios es Dios, hermano, y Dios hay que respetarlo como tal, amén, porque Él es nuestro Dios. Yo soy Jehová tu Dios, no hay nadie más como yo. ¿Por qué no debemos de jugar con las cosas de Dios? Es decir, mantener la formalidad, la seriedad, la responsabilidad en todo aquello que tiene que ver con Dios. Porque Dios merece ser respetado. Él es Jehová, nuestro Dios. Y hay muchísimos versículos más, pero solamente uno es suficiente. Porque Él es Dios. Porque Dios merece, hermanos, también ser prioridad. Hay un versículo muy conocido. Dios merece ser prioridad. Mateo 6:33. ¿Quién lo puede decir de memoria? ¿Qué dice Mateo? No digan que no se lo sabe. Mateo 6:33. Más buscar primero. ¿Qué dice? ¿De pie y fuerte? Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os añadirán añadidas. Exactamente, gracias. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, búscalo. ¿Qué quiere decir buscar, hermano? ¿Qué quiere decir buscar? ¿Qué implica? Buscar. Orar a Dios. ¿Mande? Orar a Dios. Muy bien, ok, sí, parte de, ¿qué más? Más buscar primeramente el reino de Dios, ¿mande? Disposición. Disposición, ¿qué más? Sí, ahí se van acercando. Estudiar. Estudio, ok, tiene que ver con el estudio, hermana. Pues que lo primero sea Dios en todo. Que le demos lo primero a Él. Que le demos lo primero a Él, exactamente, esa es la idea del versículo, ¿verdad? Pero ¿qué implica el buscar a Dios? Hacer algo. Hacer algo. ¿Y para hacerlo? Obedecer. Obedecer. ¿Quién dijo obedecer? Conocer. Hermana, ¿mande? Conocerle. Conocerle. ¿Qué más? Ocupar. A ver si le dan el clavo, ¿eh? Orar, leer la Biblia, ¿ok? Entregarse. Mande, discernimiento, Entregarse. entrega, ¿qué más? Esfuerzo. Esfuerzo, indagar. Algo bien sencillo que todavía no lo mencionan, ¿eh? Dejar Tan todo, sencillo que es todavía se nos hace. dejar todo lo que tienes para seguir.
dejar los recursos o los bienes materiales para seguirlo el mande. Amarlo sobre todas las cosas. Amarlo sobre todas las cosas. ¿Qué más? Conocer. ¿Mm? Conocer. Conocer. ¿Qué más? Ser su amigo. Ser amigo de Dios. Tiene que ver exactamente. ¿Qué más? No le han dado el clavo, ¿eh? Tener la curiosidad. Tiene que ver todo esto, pero la palabra, la acción. ¿Mande? Tener la voluntad de hacerlo. Exactamente, la disposición. Buscar a Dios o el reino de Dios implica una acción de la voluntad. Y una vez que se ejerce la voluntad, entonces viene todo esto, ¿no? que acaban de mencionar. Entonces, el hecho de buscar a Dios y el hecho de darle a Dios la prioridad en nuestra vida requiere primeramente una acción de la voluntad. Yo decido hacerlo. Nadie me obliga, nadie me está cometiendo coerción para que yo tome la decisión. Sencillamente es mi decisión, voluntad, ¿no? Mi propia voluntad. ¿Qué les preguntaron, Iván, la juez o el juez de registro civil cuando fueron a casarse? Entre muchas otras cosas. Lo primero, ¿qué fue? A ver si pusieron atención, porque a lo mejor andaban. ¿Se acuerdan? ¿No les preguntaron si habían ido bajo su propia voluntad? No, ya la pensaste. ¿Qué pregunta el juez, ¿no? El abogado pregunta, ¿están aquí bajo su propia voluntad? ¿Nadie les presionó a venir a casarse? Porque a los padres a veces son, a ver, tú te vas a casar porque te tienes que casar, ¿no? Porque aquí hay billetes o no sé, lo que sea. Entonces arreglan el matrimonio. Y los chavitos pues llegan ahí todos espantados, no saben qué van a hacer y ni qué van a decir. Nomás tú te presentas ahí, llegas, tú dices sí o no y tú a todos di que sí. Le dice. Y le llega y dice, ¿estás aquí bajo tu propia voluntad? ¿Alguien te presionó? ¿Estás aquí porque tú quieres venir? No, sí. Ah, bueno. Ya, se asegura el juez de registro civil, ¿no? Que realmente es voluntad propia. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y Dios tiene que ser prioridad en nuestra propia vida en base a una decisión personal, una decisión personal quiero decir. Yo lo decido porque así debe ser. No lo voy a hacer porque mi vecino lo hace, no lo voy a hacer porque el hermano sí. El hermano se levantó la mano en la invitación del mensaje. Ah, pues yo también lo voy a levantar para estar en igualdad de igualdad de condiciones. No, debe ser personal. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Colosenses 1, 18. Que tiene que ver también con la idea y la esencia misma del Mateo 6:33. En Mateo 6:33 Jesucristo declaró, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo material, lo secundario, lo terciario, va a venir añadido cuando a Dios se le coloca como prioridad. Y Pablo ahora lo expresa la misma idea, pero en Colosenses 1:18. ¿Quién lo tiene, hermano? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Exactamente, gracias hermano. Para que en todo tenga la preeminencia. Pablo le dice, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Mande? La iglesia. Ajá, a ver todos juntos, pruébalo con seguridad. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Exactamente, la iglesia. Y Él es la cabeza, quien gobierna, quien manda. Dice, Él, hablando de Cristo, es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, es el primero que resucitó, ¿o no? Y el hijo de la viuda de Naín, y aquel niño que falleció y resucitó, Eliseo, ¿no fueron los primeros que resucitaron? A ver, le pongo 10 al que me diga que... Sí, pero hay otra palabra ahí. ¿En dónde? De entre los muertos y de los muertos. Sí, porque, sí, dice, Él es el primogénito, el primero de entre los muertos. Esta frase quiere decir que fue el primero que resucitó, obviamente, entre los muertos, ¿verdad? Sí. Pero ya había habido otros que habían resucitado. ¿Sí? ¿O no? Sí, así.
¿O era nada más así como simbólico la resurrección de los del Antiguo Testamento y los del antes de Cristo? Pero no lo hicieron ellos mismos. ¿Mande? Pero no lo hicieron ellos mismos. ¿No lo hicieron ellos mismos? ¿Los mismos muertos? No, pues estaban muertos, ¿no? Sí, nadie se puede resucitar a sí mismo, ¿no? Obviamente, solamente el Señor. Pero no es el primero que resucitó. Aquí habla solamente que resucitó de entre los muertos. A ver, es tan sencilla la respuesta. ¿Mande? Dios es Jesucristo es el unigénito, exactamente, ¿sí? Bueno, veo que hay mucho humito así que está saliendo de las cabezas, ¿no? Les voy a decir. Es el primero que resucitó para no volver a morir. Así ya se entiende, ¿verdad? Así sí, porque hubo otros que resucitaron. Lázaro, por ejemplo, resucitó y murió, resucitó y luego pues, volvieron a sepultarlo 2 veces. Qué caro le salió la muerte de Lázaro, ¿no? 2 veces sepultado. Y a los que resucitaron volvieron a morir. Cristo es el primero de entre los muertos, es decir, aquel que murió en su humanidad, por supuesto, ¿no? No en su divinidad. En su humanidad fue sepultado y resucitó por sí mismo de entre los muertos para no volver a morir. Por eso hay primogénito, el primero. Porque el primero quiere decir que va a haber otros que ya están muertos que van a resucitar para no volver a morir. Eso quiere decir, ¿verdad? Sí, ¿quiénes? Pero no nos hemos muerto, ¿no? Pero nos vamos a morir. ¿No vas a morir? Sí. No sabemos. Puede ser que nos diera antes de morir. Exactamente, no sabemos si vamos a morir. Pablo decía, usted dijo de la iglesia, ¿verdad? Se refería a los creyentes en esta dispensación, ¿verdad? Exactamente, Pablo decía en alguna epístola, decía que él va a esperar al Salvador, dice, si es que no muero antes, ¿no? Algo así. Entonces él estaba consciente de que probablemente no moriría. ¿Por qué nosotros puede ser que no muramos? Porque justamente puede ocurrir el rapto antes de que nosotros fallezcamos y ya no morimos. Pero el cuerpo de igual manera va a ser transformado en la venida de Cristo o en la venida de Cristo o en el arrebatamiento. Bueno, eso vamos a hablar en alguna otra oportunidad, pero ya no salimos del tema. Pero ahí van más o menos, ¿eh? ¿Por qué no debemos de jugar con las cosas de Dios y tomarlas con seriedad, con responsabilidad? Dijimos, número 1, porque Dios merece ser respetado. Amén, hermano. El mundo, la sociedad no respeta a Dios, habla mal de Él, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cómo se respeta, cómo se habla la gente? Y lo digo con suma reverencia, sin afectar a nadie, conciencias, pero le dicen a Jesús Chuyito. A Dios le dicen Diosito. ¿Por qué Diosito? Porque no tienen el concepto correcto de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Dios no es Diosito. La Biblia dice que Dios es grande, Dios es supremo, Dios es rey de reyes, Él es el rey de todos los reyes de la tierra y Él es el Señor de todos los señores de la tierra. Entonces es alguien grande. La inmensidad de Dios, no sé si ya les habrá predicado en alguna ocasión acerca de la inmensidad de Dios, uno de los atributos de Dios que había estado predicando anteriormente en domingos en la noche, cuando cubría el pastor. Pero es un atributo de Dios, la inmensidad de Dios, o la grandeza de Dios. Cuando se ve en la historia que alguien llegue con el rey y le diga reycito, ¿me mandó llamar reycito? No, hombre, le cortaban la cabeza. Es una falta de respeto, ¿no? Hasta llegaban, dígame, oh rey, y agachaban la cabeza y se postraban por respeto. A Dios no le podemos decir Diosito, no le debemos decir Diosito. Una señora en el trabajo dijo, ay, es que de cariñito, ni de cariñito. Dios es Dios, punto, se acabó, es Dios. No es un ser como usted y como yo, que de cariñito nos hablamos en diminutivo, o nos podemos decir otro término. A Dios se le respeta, se le da su lugar, se le reverencia, llamándole como es Dios, no Diosito. Y a Jesús mucho menos se le dice Chuyito. Es una falta de respeto. Eso no es reconocer a Dios como lo que es. Entonces, ¿por qué no debemos de jugar con las cosas de Dios? Porque Dios merece ser respetado, porque Dios merece ser prioridad,
La palabra prioridad, bueno, aquí dice para que en todo tenga Dios, el Señor, la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Primero la primicia. Preferencia. Preeminencia es un sinónimo de preferencia. Dios debe tener la preferencia en todo. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando hay una comida y hay que hacer fila para comer y va la esposa enfrente, ¿a quién le da preferencia? Bueno, hay casos que son excepcionales, ¿no? Pero normalmente llega la hermana y le dice, ¿me da otro para mi esposo? No, porque le está dando la preferencia. Coge el de ella, deme otro para mi esposo y deme otro para mi tía que no vino. Entonces le da preferencia, ¿no? ¿Verdad que sí? Se le da preferencia a la familia, a los allegados a nosotros. Y cuando es al revés, es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno va, el esposo va a pedir el platillo, no aprendas de esto, Iván, ¿eh? Cuando el marido va a comer, normalmente deme dos, pero los dos son para mí, ¿no? Ahí la esposa viene atrás. Bueno, entonces, preeminencia quiere decir preferencia. Entonces, en nuestra propia vida, hermanos y muchachos, debemos darle preferencia a Dios. ¿Qué quiere decir darle preferencia a Dios? Bueno, que hay otras personas importantes en nuestra propia vida, pero le vamos a colocar en el papel que corresponde a Dios. Es Dios, Él es el primero. Le voy a preferenciar a Él, no porque lo quiero tanto, no, es porque Él es Dios. Él merece la preeminencia, la preferencia. Dios es primero y todo lo demás venimos después. ¿Verdad que sí? Bueno. ¿Por qué merece ser prioridad? Y número 3, porque Dios ha dado todo por nosotros. Por eso no debemos de jugar con las cosas de Dios. Por eso lo espiritual, la iglesia, todo el entorno que tenga que ver con Dios mismo, con los aspectos espirituales, hermanos y muchachos, tenemos que ponerlo en primer lugar y no jugar con ello, reverenciar las cosas de Dios, a Dios mismo, ponerlo en el correcto orden de prioridad, porque Dios ha dado todo por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Un pasaje y un concepto muy básico y elemental. Cuando digo básico me refiero a que no tiene importancia, sino como ya lo conocemos, muchas veces pasamos por alto la importancia de ese principio. ¿Qué dice? A ver, sin miedo. Exactamente, para que todo aquel que porque de tal manera Dios amó al mundo. Hay otro pasaje donde Pablo les dice a los hermanos de Filipos, les dice que el Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ah, no, yo soy Dios, ¿cómo voy a dejar aquí mis atributos? No, nunca dejó los atributos, su gloria. ¿Cómo voy a dejar mi gloria aquí en el cielo para ir a tomar una imagen, una forma de un siervo? Para ser igual a los hombres, para poder ir a la cruz y morir. No escatimó, no se aferró a eso, estuvo dispuesto él mismo a ofrecerse, como ya lo miramos el jueves, ¿se acuerdan? En la meditación. No se aferró, él decidió por voluntad propia. Dios mismo dio todos por nosotros, Dios amó tanto al mundo. Hay un salmo que son igualitos, el 53 y el 14, o el 13 y 54, no recuerdo bien. Pero dicen exactamente lo mismo. Y en esos salmos dice que Dios estaba en los cielos y miró a los hijos de los hombres aquí en la tierra para ver si había algún entendido. Y todo lo que miró fue lo que dice Pablo en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aún así, dijo Dios, nadie los va a salvar. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Dio todo por nosotros. Dio todo. ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a dar a uno de nuestros hijos para que purgue una condena? O sea, quien reciba un fallo de un juez en contra de un delincuente y dicen, saquen a este y metan a uno de mis hijos. A mi muchacha, métenla para que la encierren en el reclusorio a cadena perpetua. ¿Lo daríamos? No, claro que no. Claro que no. Pero Dios sí lo hizo. Dios dio a su Hijo Jesucristo
para que Él tomara una forma de siervo, viviera aquí en esta tierra y tomara un cuerpo, y ese cuerpo fuese concebido en el óvulo de una mujer, pero hizo sombra del Espíritu Santo, y ahí estuvo 40 semanas en el vientre de María, de esta doncella, de esta virgen, y entonces cumplió todo ese proceso natural que venimos a este mundo, todos los seres humanos. 33 años y medio, esa es la vida que vivió Cristo, y murió en su juventud, asesinado por los judíos, pero resucitado el tercer día. Dio todo por nosotros. ¿Por qué no debemos de jugar con las cosas de Dios? Dios merece ser reverenciado, que le tomemos en serio, que lo coloquemos en el lugar preciso, darle prioridad, preferencia, porque Dios ha dado todo por nosotros. Amén, hermano. Vamos a terminar, me quedan 5 minutos. Vamos a terminar. Llevamos 36 minutos de clase, ¿no? Parece que fue más, pero dijo el pastor que era 1 hora, así que todavía nos faltan más de 20 minutos, ¿no? En 5 termino. Ok, ¿qué sucede, hermanos, cuando un cristiano juega con las cosas de Dios? ¿Qué sucede? Vamos a ver varios pasajes y ya con esto culminamos. Vamos a Mateo 26, 75. Mateo capítulo 26, versículo 75. Voy a dar varias citas para que las vayan buscando y así vamos a terminar un poquito más rápido, ¿no? Mateo 26, 75. No lo lean hasta cuando yo les diga. Mateo 26, 75. Voy a cambiar. Segundo de Samuel 16, 20. Segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 20. Siguiente. Segundo de Samuel 12, 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Siguiente pasaje, Apocalipsis 3, 15 y 16, que esto lo conocemos, ¿no? Al menos el 15. Apocalipsis 3, 15 y 16. Jeremías 11, 11. Jeremías 11, 11. Primera a los Corintios 11, 27. Repito, Primera a los Corintios 11, 27. Y por último, Primero de Samuel 2, 12. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. 2 versículos más que ya estando ahí, les voy a decir que los lean, ¿ok? Bien, vamos con el primero. Mateo, capítulo 26, versículo 75. ¿Quién lo tiene? Dios bendiga. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Exactamente, gracias, hermano. ¿Qué pasó con el escenario? Lo conocemos, ¿verdad? El contexto de este versículo es conocido, ¿no? El apóstol Pedro no había tomado con seriedad las palabras de Cristo. Cristo le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo y te va a mover así, pero yo he orado a Dios el Padre para que tu fe no falte. Ay, Señor, dijo Pedro, ¿cómo crees? No, mira, ni hables nada, Pedro, porque antes de que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar. No, Señor, todo va bien, ¿cómo crees? En otra oportunidad, ocasión, Pedro le dijo: Señor, aquí estoy, quítate, Satanás, del medio de mí, déjame, estás estropeando los planes que Dios tiene. Así que Pedro no tomó con seriedad las palabras de Cristo y se topó con pared, como decimos, ¿no? Pegó. Por curiosidad, cuando lo arrestaron esa noche, que quiso hacerse el valentón y sacó su daga, como era un pescador, pues ahí traía su daga, y ya había dejado su profesión o su oficio, pero ahí andaba, y sacó su daga y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, que era un siervo de un centurión, y todavía hizo el milagro el Señor Jesucristo de reponerle su oreja, de sanarla. Y dijo Pedro, cuando se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, ahí iba detrás con ellos. Y ya cuando el gallo cantó, ya él se dio cuenta que lo había negado 3 veces, o quizá ni se había dado cuenta. Lo que pasa fue que recibió la mirada de Cristo, porque dice el versículo: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, y saliendo fuera lloró amargamente. Comenzó a maldecir. Hay otro pasaje, otro de los evangelistas, dice que cuando Jesús lo vio desde la ventana a Pedro entonces comenzó a llorar amargamente. ¿Qué sucedió con Pedro? Jugó con las cosas de Dios. No lo tomó con formalidad, no le dio la seriedad suficiente a las palabras de Cristo. Dijo: no, aquí no pasa nada, todo va a funcionar bien. Yo cuando voy a negar al Señor, y no se dio cuenta cuando lo hizo.
Así que el haber jugado con lo espiritual, lo que merecía respeto, seriedad, formalidad, le produjo amargura. Dice, y lloró amargamente. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no jugar con las cosas de Dios. De darle la seriedad que corresponde, salud, a lo que merece seriedad, responsabilidad, reverencia, respeto. Colocar en el lugar correcto las cosas de Dios. El entorno bíblico, lo que nos cubre a nosotros, hermanos, debe ser tomado en serio. Si no, va a venir amargura a nuestras vidas. 2, va a venir vergüenza. Segundo de Samuel 16:20, por favor. Segundo de Samuel 16:20. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Al 22, hermanos, por favor. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Exactamente, gracias, hermano. Y eso provocó vergüenza a todo el pueblo. Aitofel era uno de los consejeros de David. ¿Se acuerdan que Absalón le hizo un golpe de estado? Hubo algunos ahí que confundidos y valentones también, que a su vez que le creyeron en Absalón cuando David todavía no había. Vamos a hacer algo aquí para que vean que quién es el que tiene el poder y la autoridad. Entonces le dijeron, pues, tu padre tiene allí concubinas. Llégate ahí, que todo el mundo lo vea. Y eso provocó vergüenza. En vez de generar autoridad y admiración, dijeron, esto es una pena, es una vergüenza para todo el pueblo. Jugó con lo que no debería de haber jugado. ¿Qué produce, hermanos, el jugar con las cosas de Dios? Amargura, vergüenza, dolor. Segundo de Samuel 12:15. Allí mismo unos... Adelante, hermano. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Hasta el 18, hermana, por favor. Bueno, ya está bien, sí, gracias, hermano. Sí, ya conocemos la historia, ¿verdad? Enfermó gravemente, sabemos que David, él sabía que no debía de haber tomado a la mujer de Urías. ¿Quién fue Urías, hermano? El esposo de Betsabé. De Betsabé, el esposo de Betsabé, exactamente. ¿Qué función tenía Urías? ¿Era un capitán del ejército? No era capitán del ejército, pero... General del ejército. Tampoco. Hermana Ana. Era un soldado. Era un soldado. Era uno de los valientes, ¿no? Era uno de los valientes. Era uno de los 70 valientes de David. ¿Quiénes eran de esos 70 valientes? Podemos decir que esos 70 valientes, hagan de cuenta que eran la guardia, o era la escolta personal de David, del rey. Que también, cuando iban a la guerra, debían de ir. Y de hecho, como los reyes iban a las guerras, pues esa escolta o esos guardias tenían que acompañar a David. Pero en esa ocasión, David dijo, no, yo no voy a ir. El relato dice y aclara, cuando los reyes salían a la guerra, David dijo, no, yo no voy. Pero mandó a sus 70 valientes y ellos estaban allá en la lucha, justamente, porque vemos que lo mandaron lo mandaron llamar, David lo mandó llamar. ¿No? Así que Urías era un hombre que daba su vida por el rey. Si lo vemos así. Era uno que lo guardaba. O sea, las escoltas de los primeros ministros o de los presidentes de las naciones, ellos saben que en cualquier momento pueden morir. Oyen un plomazo, un tronido, ¿verdad? Y se avientan al presidente y están, aunque traen sus chalecos, sus protectores, pero ellos saben que algún día ellos pueden morir, recibir un balazo en la cabeza y mueren. Así estaban los valientes y entre ellos estaba Urías. Así que se aprovechó de la ocasión David y podemos decir, jugó con lo que no debía de haber jugado. En la ley de Moisés, que ya estaba la ley de Moisés y regía al pueblo de Israel,
pues ahí decía que no debía ni de codiciar a la mujer de su prójimo. ¿Y qué hizo David? Pues la embarazó. Jugó con las cosas de Dios. Y entonces dijo Dios, pues está, el embarazo está. Después murió Urías, ya sabemos cómo falleció. Y entonces dijo de, bueno, pues ya se arregló el asunto, ya ella es viuda, no pasa nada, entonces me voy a quedar con ella. Entonces el embarazo prosiguió, pero cuando nació el bebé sabemos lo que sucedió. Se enfermó y falleció. Pero en ese lapso de tiempo, en ese ínter, cuando el niño nació y antes de fallecer, pues fue un dolor intenso por parte de David. Por el niño, ¿verdad? Conocemos la historia. Porque ese dolor que padeció, y yo estoy prácticamente seguro que David, aunque dice aquí que dijo, no pasa nada cuando falleció el niño, pero debió haber llevado en su conciencia la muerte de ese pequeño, seguramente. Así que por haber jugado con las cosas de Dios, le produjo dolor, desprecio. Apocalipsis 3, 15 y 16, ¿qué dice, hermano? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Exactamente, gracias, hermano. Dice, te vomitaré. La palabra que se tradujo vomitar, en su término original, quiere decir te escupiré. Cuando uno está comiendo algo y sabe mal, uno lo escupe. Y hasta lo pisa y lo avienta por allá. No, es algo que no sirve, algo que despreciamos, que desechamos. Entonces dice Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, mire, dice Dios, yo quiero que seas ferviente, activo, movido, con celo para hacer las cosas de Dios, o no seas nada mejor, o lo eres, o mejor no lo eres, porque si no lo eres hay posibilidad de que conozcas y comiences a elevar tu vida espiritual. Pero una vez que ya conociste y te quedas a medio vuelo, no sirve para nada, dijo Dios. O eres frío o eres caliente, pero conforme eres tibio, el agua tibia no es muy agradable al paladar, al menos que uno tenga que tomarla por alguna razón, ¿verdad?, de salud, pero o es frío o es caliente lo que tomamos. Y dice Dios, no, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a escupir, te voy a vomitar de mi boca. Eso habla de desprecio. Si uno no toma en serio las cosas de Dios, hermanos, tarde o temprano Dios nos va a despreciar. No vamos a dejar de ser hijos de Dios, pero Dios nos va a despreciar. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Se acuerdan? Dios lo despreció por su obstinación. No, dijo Dios, tú no vas a jugar y hacer lo que tú quieres. Tú eres el rey, ciertamente, pero no tienes la autoridad para decidir ni hacer lo que tú quieras hacer. Yo soy Dios y tú tienes que acoplarte a a mis preceptos. Y lo desechó. Lo despreció. Dios no escucha, hermanos. Jeremías 11:11. Viene enfermedad. 1 Corintios 11:27. ¿Se acuerdan que había hermanos en la iglesia de Corinto que algunos, dijo Pablo, algunos duermen y otros están debilitados? Ese término debilitados, estaban enfermos y estaban débiles, no se podían levantar, no podían llevar a cabo sus actividades normales por debilidad corporal, por alguna razón, y ese fue el resultado porque los hermanos habían tomado la cena del Señor indignamente, es decir, con pecado no confesado, estaban jugando con las cosas de Dios. Entonces Dios les trajo enfermedad y debilidad y no se podían levantar. Pablo dijo, ese es el resultado. De no tomar en serio las cosas de Dios, enfermedad. Aunque no toda la enfermedad viene como resultado del pecado, pero sí hay ciertas enfermedades que son resultado del pecado. Y termino, muerte también. Muerte. 1 Samuel 2:12 nos habla de una historia en la cual vino la muerte por haber jugado con las cosas de Dios. Creo que ya lo leímos, ¿verdad o no? 1 Samuel 2:12. ¿Quién lo tiene? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Exactamente. El 22, hermanos, por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el 34, por favor. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día.
Exactamente, hermano, gracias. Ambos van a morir. Estaban jugando con las cosas de Dios, se estaban aprovechando de las muchachas, de las doncellas que servían en el tabernáculo de reunión, además que eran prepotentes con el resto de los levitas para tomar el alimento. Ahora, la carne de los sacrificios, ¿para quién era, hermano? Lo que ofrecían, ¿para quién era? La carne asada, que eran los sacrificios, eran para los levitas. Todo era para los levitas, ahí se quedaban, todas las ofrendas se asaban, porque los sacrificios eran carne asada nada más. Lo tenían que sazonar con sal y con hierbas amargas, pero se quedaban ahí, ofrecían, se iban, y lo que quedaba era para alimentar a los levitas y a sus familias, porque de eso vivían. Excepto del holocausto, que era el más perfecto de los sacrificios. Ese tenía que consumirse completamente todo ahí en la parrilla, en el altar. Entonces ahí, los levitas podían quitar y poner, pero estos estaban haciendo con una actitud prepotente y estaban jugando con las cosas de Dios. Más adelante Dios les dice, Dios les va a quitar la vida, ¿no? Dice, ¿cuál fue el versículo? 34. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ya, miren, hasta el nombre de uno ya estaba... Era una premonición de que iban a terminar, ¿no? Fines. Se te van a acabar. Van a morir. Van a tener un fin, ¿no? ¿Por qué? Por jugar con las cosas de Dios. ¿Qué produce, hermanos, el no tomar en serio las cosas de Dios? En algunos casos, hasta la muerte. Entonces, ¿qué nos conviene? Tomar en serio las cosas de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Tomarlas en serio, ¿no? No ser inestables, no ser indiferentes, no ser inconscientes, no ser irreverentes en lo que requiere. Que desarrollemos estos factores, estas acciones por parte nuestra. Y algo muy importante, hermanos, es decidirlo. Es decidirlo. No tenemos nosotros que vivir en carne propia los resultados o las consecuencias de no tomar en serio las cosas de Dios. Lo podemos ver en otros, ¿verdad? Lo podemos ver en otros. Entonces decir, no, yo no. Yo no quiero que me pase lo mismo que ese hermano, yo no quiero que le pase lo mismo que aquella persona, mejor yo tomo en serio. Y que no sea, como decía mi abuelita, una llamarada de petate. ¿Saben cuál es el petate? Yo no conocía el petate y un día lo conocí. Es como una michita, ¿verdad? Queda así y lo prende y se apaga. Y no continúa A veces estamos así emocionados por la ocasión y... ¡ay, qué bonita conferencia! ¡Uy, los hermanos, el predicador! ¡Uy, qué bien! Y contentos un día, 2 días, pero al fin de semana ya como que se nos está apagando las fuerzas espirituales, ya como que se opacó un poquito el buen deseo que tuvimos en un momento por la emoción del momento. Que nuestra relación con Dios, hermanos, no se base por la emoción del momento, que sea basado en una decisión genuina y real y sincera, que aunque no tengamos las ganas, ya lo decidimos y tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que vivir para Él, tenemos que tomar en serio las decisiones que tomamos cada vez que leemos la Biblia, cuando venimos al templo, lo que le prometemos a Dios en nuestra propia intimidad, cumplirlo, porque así debe ser. De no hacerlo, de incumplirlo, Dios lo ve como un juego y dice Dios, cuidado, ahí está la Biblia, hay escenarios, hay historias de las cuales tienes que aprender para que tú no lo experimentes. Que Dios nos guarde, hermanos, y Dios nos ayude, muchachos, a no jugar con las cosas de Dios. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una oración.